Vamos a trabajar algunos conceptos de ángulos. Lo primero es ver el concepto geométrico de ángulo. ¿Qué es para la geometría un ángulo? Entonces tengo dos definiciones geométricas de ángulo. La primera me dice que ángulo es una región conformada entre dos semirrectas, entre la semirrecta L1 y la semirrecta L2. Se llama semirrecta porque solamente tengo la mitad de la recta. Es decir, aquí este punto O, ahí se origina la semirrecta. Y esa semirrecta se dibuja con esa flechita, que quiere decir que esa semirrecta va hasta el infinito. Sigue y sigue, derechita y nunca acaba. Igual, la semirrecta L1 sigue y sigue hasta el infinito y jamás acaba. Entonces, de acuerdo a eso, el ángulo es esta región que estoy marcando en amarillo. La región entre esas dos semirrectas. Ahora, para escribirlo, normalmente uno escoge dos puntos, uno en cada semirrecta. Entonces una semirrecta está compuesta por infinitos puntos, miren. Todos estos puntos pertenecen a esa semirrecta, tiene infinitos puntos. Voy a escoger un punto de esa semirrecta, el punto A. Y voy a escoger un punto de la semirrecta L2, el punto B. ¿Listo? Mi ángulo es desde A hasta B, esa región. Ese es mi ángulo. ¿Listo? Y lo voy a anotar así. Voy a escribir ángulo AOB. La letra que va en la mitad, en este caso la O, siempre debe corresponder a este punto. Y este punto recibe el nombre de vértice. Se dice que es el vértice del ángulo, el sitio donde se encuentran las dos semirrectas. Bueno, pero en geometría también se define el ángulo como la región comprendida, es decir, la misma región, mire, la región comprendida entre dos segmentos de recta. En este caso, como hablo de segmentos, miren, tienen un origen común los dos segmentos, que es el vértice y que normalmente lo bautizamos con O, pero son segmentos, aquí no se hacen flechas, sino que este es el segmento OA, este es el segmento OB, y también aquí lo denoto de la misma manera, ángulo AOB, la región comprendida entre dos segmentos de recta. La diferencia, pues es que esta región es finita y la otra región es infinita, ¿no? Ya que las semirrectas son infinitas. Pero esa es la definición geométrica de ángulo. Sin embargo, aquí para la trigonometría no vamos a utilizar esa definición. Vamos a utilizar la definición trigonométrica de ángulo, que es la siguiente. Entonces, lo primero que requiero en trigonometría es una semirrecta, que es nuestra semirrecta L1, y un punto de rotación, que va a ser mi punto de rotación O. Y el ángulo aquí lo vamos a definir como una rotación que va a ser la semirrecta L1. Esa semirrecta L1 va a rotar. ¿Hasta dónde? Puede rotar hasta donde quiera. Supongamos que esa semirrecta L1 rotó hasta acá, miren. Y entonces voy a hablar del ángulo y lo voy a bautizar con una letra. Nosotros utilizamos muchas letras para bautizar los ángulos. Utilizamos letras como, sobre todo el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, teta, phi, y le asignamos a la rotación una de estas letras. Por ejemplo, esta es la más común, hablamos del ángulo alfa. ¿Listo? Y entonces el ángulo es una rotación de esa recta L1. ¿Hasta dónde rotó esa recta L1? Hasta un lugar donde yo la dejo y la llamo L2. A esta L1, que fue la recta que hago rotar, se llama lado inicial. Y a la posición donde finalizó, o sea, donde está la recta L2, se le llama lado terminal. Y a la rotación se le llama el ángulo alfa. Eso tiene la propiedad especial de lo siguiente, de que si esta es mi recta L1, yo la puedo hacer rotar. Fíjense, la puedo hacer rotar. Y puedo dar las vueltas que yo quiera en esa rotación, o sea, puedo hacer muchas rotaciones. Entonces miremos la cantidad de rotaciones que hice antes de llegar al lado terminal. Obviamente mi lado terminal lo voy a instalar acá donde finalicé la rotación. Ahí instalé, ahí va a quedar L2, que es el lado terminal. Este ángulo está compuesto, contemos las rotaciones, miren, salgo de acá, ¿cierto?
esta es mi primera rotación, tengo una rotación. Ahora fíjense, esta es otra rotación, llevo dos rotaciones más una porción. Y entonces el ángulo aquí son rotaciones. El hecho de que sean rotaciones quiere decir que los valores de ángulo pueden arrancar desde 0 hasta cualquier valor. O sea, usted puede hablar aquí de un ángulo de 1000 rotaciones. 1000 veces la rotación, y ahorita vamos a ver cómo se miden los ángulos. ¿Listo? Y esas rotaciones, fíjense, en este caso, esta rotación es sentido horario. Pero las rotaciones también pueden no solo ser en sentido antihorario como la anterior, ¿cierto? Sino que pueden ser en sentido horario, como esta, miren. Esta es una rotación en sentido horario. Supongamos que es mi lado terminal, entonces aquí tendré un determinado ángulo que lo bautizaré con una letra. Por ejemplo, este de arriba puedo utilizar la letra teta, este puedo utilizar la letra phi, hablaré del ángulo phi, y fíjense el sentido de la rotación. El de arriba era, el de arriba era sentido, qué pena, antihorario. Antihorario quiere decir que va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y la de abajo sí es una rotación en sentido horario, o sea, como giran las manecillas del reloj. O sea que cuando usted tiene un reloj de manecillas, el segundero, bueno, las 3 manecillas están midiendo ángulo, ¿no? Porque están haciendo rotaciones. ¿Listo? Ahora, aquí por nomenclatura, los ángulos que van en sentido antihorario se consideran positivos. Su valor se asigna positivo. Los ángulos que van en sentido horario, su valor decimos que es negativo. Bueno, vamos a definir el ángulo de posición estándar. Entonces, para hablar de ángulo de posición estándar, lo primero que necesito es un sistema coordinado. Entonces voy a dibujar mi sistema coordinado cartesiano. Recuerden que en ese sistema coordinado, la horizontal es el eje X, la vertical es el eje Y. Y voy a colocar mi punto O mi origen ahí, donde se cruza la X y la Y. Ahora lo que hacemos es, en mi sistema coordenado cartesiano, siempre voy a fijar el lado inicial sobre el eje X y mi vértice siempre va a quedar en O. Este es mi lado inicial. Y a partir de esto voy a hacer las rotaciones. Ya sabemos, las rotaciones para medir el ángulo. Supongamos que hice esta cantidad de rotación. Ahí donde acabó la cantidad de rotación va a quedar mi lado terminal. Y cuando yo hago las cosas así, fíjese, lo que hice fue incrustar mi ángulo en mi sistema coordenado de tal manera que el vértice de ángulo, que es este punto, ¿cierto?, donde están las dos semirrectas, donde se cruzan las dos semirrectas, ahí está el vértice del ángulo, pero ahí está también el origen del sistema coordenado. Cuando mi ángulo está puesto de esa manera, se dice que ese ángulo está en posición estándar. Y de una vez voy a aprovechar para definir ángulo coterminal. Entonces fíjese, este ángulo que yo tengo ahí le voy a asignar una letra, alfa. ¿Listo? Al ángulo que yo tengo ahí, alfa. Pero voy a hacer otro ángulo. Fíjense en el ángulo que voy a hacer. Recuerde que un ángulo son rotaciones. Entonces mire el ángulo que voy a hacer. Este ángulo está compuesto de una rotación más una porción de rotación que justo acaba ahí. Acaba donde acabó alfa. Y a este ángulo lo voy a llamar beta. Pero fíjese que el lado, bueno, aquí donde finalizó beta, la rotación beta, ahí está también el lado terminal de alfa. O sea que el lado terminal de alfa y el lado terminal de beta son el mismo. A esos dos ángulos, a alfa y a beta, que tienen los mismos lados iniciales, los mismos lados terminales, pero no tienen la misma cantidad de rotación, se les llama ángulos coterminales. Alfa y beta son ángulos coterminales. Miremos lo que es un ángulo cuadrantal. Entonces tengo mi sistema coordenado. Tengo un lado inicial, una semirrecta, ¿listo?, cuyo lado inicial está en el eje X y cuyo origen está en el sistema coordenado y es el punto O. La hago rotar, pero miren la cantidad de rotación que le voy a proporcionar a esa semirrecta. La voy a proporcionar un cuarto de rotación, o sea que ya va a finalizar aquí. Aquí va a estar mi lado terminal.
Ahora, como ese es mi lado terminal, pero fíjese que mi lado terminal quedó exactamente en el eje Y, ¿cierto? Entonces, cuando el lado inicial siempre va a estar en el eje X, pero cuando el lado terminal queda en uno de los ejes coordenados, ahí sobre uno de los ejes coordenados, entonces a este ángulo, que lo puedo bautizar teta, se le llama un ángulo cuadrantal. Quiere decir que sus lados ocupan los cuadrantes, ángulo cuadrantal. Y los cuadrantes es que cuando yo tengo un sistema coordenado, me divide el plano en 4 regiones. Esta es la primera región, que se llama el primer cuadrante. Esta es la segunda región, se llama segundo cuadrante. Tercera región se le llama tercer cuadrante. Y esta es la cuarta región, se le llama cuarto cuadrante. Y teta es un ángulo cuadrantal. Miremos otro ángulo cuadrantal. Entonces voy a dibujar el ángulo cuadrantal aquí en café. Otro ángulo cuadrantal, otro ejemplo. Entonces miren, el lado inicial, que siempre va a quedar en la misma parte del lado inicial, fíjese, sobre el eje X positivo. Y ahora la rotación de ángulo que voy a hacer es esta. Hasta ahí finalicé. Una vez que finalicé ahí, pues me doy cuenta que quedé sobre el eje. En este lado quedé sobre el eje X negativo. Luego este ángulo también, que lo voy a llamar por ejemplo alfa. Alfa también es un ángulo cuadrantal, mire, porque su terminación está en uno de los cuadrantes. En uno de los cuadrantes quiere decir donde se dividen los cuadrantes, o más específicamente, está sobre uno de los ejes coordenados. Entonces, ángulo cuadrantal es aquel cuya terminación está sobre uno de los ejes coordenados. ¿Listo? Ya sea Y positivo, Y negativo. Recuerde que hacia acá es el Y positivo y hacia aquí abajo, pues uno nunca lo escribe, pero ya lo tiene claro, es el Y negativo. Hacia este lado está siempre el eje X positivo y hacia este lado siempre estará el eje X negativo. Entonces, cuando acabo sobre una de esas líneas, sobre uno de los ejes coordenados, mi ángulo será un ángulo cuadrantal.